compañeros. El día de hoy traemos un paper titulado Neoplasias malignas del pene con relación radiológica. Aquí les dejo el DOI para quien desee profundizar en el tema. El cáncer de pene es el tercer cáncer genitourinario más común. El carcinoma de células escamosas es una neoplasia maligna epitelial que con frecuencia se desarrolla en la superficie mucosa del prepucio. Esto suele ocurrir en hombres entre la sexta y octava década de la vida y los factores de riesgo que incluyen para esta patología está el virus del papiloma humano, fimosis, la presencia de un prepucio redundante, mala higiene, afectaciones inflamatorias crónicas como es el caso del líquen escleroso. A manera de introducción, vemos que las neoplasias malignas del pene son cánceres geniturinarios poco comunes, con una prevalencia del 1% en los países occidentales, pero que representa el tercer cáncer específico masculino más común después de los cánceres de próstata y testicular. En el 2021 hubo 2.210 nuevos casos de cáncer de pene en los Estados Unidos, lo que representaba aproximadamente el 0.22% y que para este presente año se presentaron 460 muertes por este caso. En el 2020 se diagnosticaron aproximadamente 36.068 nuevos casos a nivel mundial, con una tasa ajustada aproximadamente del 0.8% y que para este entonces representó 13.200 muertes en este año. Hablando un poco sobre la anatomía, vemos que el pene se compone de múltiples compartimientos delimitados por fascias, acá lo estamos señalando, y que incluye tejido eréctil, ¿sí? De estructuras neurovasculares, contiene uretra, acá la señalamos también, glándulas asociadas, aquí vemos la glándula bulbouretral, piel y tejidos subcutáneos, acá lo estamos señalando también. Los pares de cuerpos cavernosos dorsales están compuestos en gran parte por sinusoides venosos con fibra de músculo liso asociado, se llenan de sangre para formar una erección adecuada. Recordemos que la irrigación está por la arteria pudenda interna y que básicamente se encarga de la irrigación del pene total. Acá en esta otra imagen mostramos también la cara ventral del pene. Hay un único cuerpo esponjoso, como aquí lo señalo. En la línea media, también compuesto por sinusoides venosos de baja presión, encerrados por una fascia más delgada, que es la túnica albuginea, como aquí la estamos señalando, ¿sí? Vemos que el esponjoso alberga la uretra, como aquí la señalamos, ¿sí? Anterior, y las glándulas del bulbo uretral asociadas, como acá la señalamos en la base. Distalmente, vemos que estos cuerpos esponjosos se extienden, como aquí señalamos con el cursor, para formar el glande y la uretra distal, como aquí la estamos señalando también en la parte más distal, y luego sale a través de un orificio en forma de mucosa, como acá la estamos señalando en la punta del pene. Entonces, dicho esto anterior, ya pasamos a la imagen desde el punto de vista de resonancia magnética, el cual aquí en esta imagen lo que mostramos es una resonancia magnética de pene, inicialmente en este plano sagital, el cual vemos la posición normal de un pene en una porción de dorsiflexión en la parte hacia arriba contra la pared anterior del abdomen, encontrando esto siendo la parte de la base y esta la parte distal, que está compuesta por el glande uretra, como lo acabamos de mencionar, en la parte interna uretra, en la parte ventral el cuerpo esponjoso y en la parte dorsal el cuerpo cavernoso como tal. De esta misma forma, vemos acá en la imagen B, en este plano coronal, la presentación de los cuerpos cavernosos emparejados, como aquí lo estamos señalando en las flechas amarillas, el cuerpo esponjoso ventral único, como ya lo mencionamos anteriormente, y los cuerpos cavernosos que son hipointensos en T2 y están invertidos en una gruesa túnica albuginea. Recordemos que esta es la que recubre a estos, hipointensa en T2. Y aquí, como lo estamos observando, la uretra contenida en el cuerpo esponjoso, ¿sí? Que es hipointensa en T2 en comparación con el cuerpo de fondo, como acá lo estamos señalando en la albuginea. Y en la imagen C, que vemos en este plano axial, que nos muestran dos pares de cuerpos dorsales que se extienden aproximadamente desde la unión crural, la rama isquiopúbica hasta la raíz del pene como tal.
Bueno, entonces al considerar las neoplasias malignas del pene, es útil tener en cuenta características histológicas de las estructuras normales del pene, ya que esto nos puede informar el diagnóstico diferencial de una masa peneana. Y vemos que las superficies mucosas del prepucio y el glande y el surco coronal están compuestas de epitelio escamoso no queratinizante, que, que es donde con frecuencia se desarrolla el carcinoma de células escamosas como tal. Entonces, quiero traer a colación esta imagen. Dicho lo que quiero explicar con esta imagen es que es muy importante saber los diferentes tejidos que existen a través en el pene, en la parte de la base, en la parte medial y en el tercio distal, y que esto nos ayudaría a que, dependiendo del tipo de lesión donde se encuentra en el pene, de esta misma forma vamos a pensar en un diagnóstico diferencial. En este caso en particular vemos aquí en la porción A, que sería la parte más proximal, el cual vemos una lámina con tejido histológico normal y una lámina patológica, el cual correspondería en la parte de la base en un sarcoma como tal. La parte del tercio medio, aquí estamos observando un tejido que es normal, y en esta porción nos mostramos dos laminillas, uno que corresponde a un carcinoma urotelial y la otra imagen de lateral que señalo acá, que correspondería a, que afecta más comúnmente a la uretra media y proximal, este tipo de carcinoma como tal. Y en la porción distal, como acá la estamos observando, el cual tiene un carcinoma de células escamosas no queratinizantes y que está afectada la parte distal, que afectaría la parte del glande. Aquí les mostramos un tejido normal y un tejido confirmado para la patología de carcinoma de células escamosas. Cuando nosotros hablamos de los cánceres del pene, vemos que se presentan, podemos encontrar neoplasias malignas primarias del pene, que pueden incluir los carcinomas de células escamosas. También podemos encontrar sarcomas, melanomas, cánceres de pene, carcinoma urotelial y adenocarcinoma. Leucemias o linfomas como tal. El carcinoma de las células escamosas es el tipo mucho más común, se representa en el 95% de todas las neoplasias primarias del pene, como la acabamos de mencionar anteriormente. Vemos que también pueden ocurrir afectación maligna secundaria o metástasis del pene, el cual estas se presentan hasta el 70% de todos los casos, que están relacionados con otras neoplasias genitourinarias primarias, incluidos los tumores que surgen de la vejiga, la próstata, el perineo o los testículos. Hablando un poco sobre lo que es el carcinoma de las células escamosas, vemos que es un tumor epitelial maligno que surge de las superficies mucosas y de la piel del pene en la porción distal. Ocurre con mayor frecuencia en hombres entre la sexta y octava década de la vida. Vemos que un cuarto de estos pacientes son menores de 40 años y los factores de riesgo ya mencionados, como es la fimosis, enfermedad de transmisión sexual, pacientes con VIH, pacientes con BPH, la presentación de un prepucio redundante y que asociado a esta con un mal aseo, que estos pacientes pueden también cursar con balanitis y líquen escleroso. Los pacientes que presentan una lesión o una úlcera eritematosa palpable, que sea visible, vemos que más comúnmente se representa el glande hasta en el 50% en la topografía del prepucio, 20% en el glande y un 2% se presenta en el cuerpo del pene de estos pacientes. Acá les traemos un caso de cáncer de pene en un paciente de 89 años, el cual presentó una úlcera de 2 centímetros por más de 5 años, que no mejoraba con tratamiento médico, el cual vemos en esta resonancia de pene, en este plano sagital, en T2, una lesión infiltrante, como aquí la estamos señalando, en el glande, que es hipointensa con respecto a los cuerpos, ¿sí? Como aquí la estamos señalando en la flecha, y que probablemente invade la túnica albuginia para afectar el cuerpo esponjoso como tal, como acá la señalamos en la punta de flecha. De esta misma forma, en este plano axial, la señalamos acá en la punta de flecha, la lesión hipointensa, el cual fue marcada por una cápsula de vitamina y hay una probable invasión, ¿sí?, del cuerpo esponjoso a nivel del glande, la punta del pene, la parte más distal, como lo señalamos aquí en la punta de flecha. En las imágenes ya acá con restricción a la difusión y caída del mapa de C, podemos ver mucho mejor la imagen, como lo vemos acá en la imagen C y en la imagen D.
Y en la imagen F y G se confirma histopatológicamente el cáncer de este paciente como tal. Acá les traigo otro caso de un paciente de 56 años con antecedentes de BPH, diabético, con dolor en pene, y además de esto presentaba descargas purulentas por la uretra, el cual en esta imagen, en esta resonancia de pene, en este plano sagital en T2, mostramos una lesión infiltrativa que borra tanto la túnica albugínea, ¿sí?, como los cuerpos como tal, y afecta a ambos cuerpos cavernosos. El cuerpo esponjoso, la porción de la uretra distal, como aquí la estamos señalando, la porción más distal del pene, y que en este caso en particular correspondería a un tumor en fase de T3. De esta misma forma, en la imagen B la señalamos aquí el compromiso tanto de la albuginia como de los cuerpos esponjosos, y se confirma en la imagen C también, como aquí la estamos viendo, el tipo de lesión de localización en la porción más distal del pene. Asociado a esto, vemos acá como presentamos en este plano axial, vemos que hay la presencia de ganglios en la región inguinal, que es característico de estos pacientes con este tipo de lesión. Vemos que este paciente fue sometido, en este caso puntual, a penectomía total con uretrostomía, y el tumor afectaba la lámina propia del cuerpo esponjoso confirmado histológicamente, como lo señalamos en la imagen E y G. Acá les traigo otro caso de un paciente de 44 años con inflamación penoescrotal. Se presentó una masa peniana necrótica ulcerada, el cual acá mostramos en este plano sagital y axial, que mostramos la masa infiltrativa que borra la túnica albugínea, como la señalamos acá en la punta de flecha. En este caso en particular, como vemos acá en este óvalo, la lesión se encontraba localizada en la piel a nivel de los escrotos, ¿sí?, asociado a ganglios que son retroperitoneales, como los observamos acá, para tener en cuenta este tipo de ganglios en esta posición, retrocavos retroperitoneales o aortocavo anterior, y asociado también a ganglios inguinales hipermetabólicos, como los estamos observando en la imagen C y en la imagen D. Las microfotografías que muestran la presencia del carcinoma escamoso queratinizante invasivo confirmado desde el punto de vista histopatológico. Los cánceres de pene progresan de manera predecible, afectando inmediatamente los ganglios inguinales, como los acabamos de señalar anteriormente, seguidos de los ganglios pélvicos y ganglios retroperitoneales. Vemos que estos ganglios retroperitoneales se consideran enfermedad metastásica. Para tenerlo en cuenta, no siempre es así, pero para tener en cuenta que cuando se asocian este tipo de ganglios radioactivos como los que acabamos de señalar, siempre pensar en una patología metastásica. Hay otros sitios comunes de la enfermedad metastásica que incluyen también pulmón, hígado y huesos, que están relacionados con el cáncer de pene. Acá les traigo un caso, un paciente de 43 años con HPV, el cual presentó también una lesión de pene de más de un año, dolorosa, con dolor en la región inguinal, el cual en esta imagen, lo que queremos mostrar acá, tanto en la imagen A, B y C, en este plano axial, con PTC, como estamos viendo acá, que muestran lesiones de una forma de placa ávida, como aquí la señalamos, y una gran masa ganglionaria inguinal necrótica, como aquí la estamos señalando, con compromiso de la piel, ¿sí? Y también en la región inguinal, como acá la estamos viendo, el tipo de lesión de ganglios inguinales radioactivos. En este caso en particular, se hizo también el uso de la ecografía, muy importante para, a través de la punción, para confirmar el diagnóstico. Se realiza la ecografía como método de ayuda diagnóstica para hacer la punción percutánea. Y en este caso, en este paciente en particular, estaba además asociado a metástasis a nivel cerebral y a nivel torácica también con cáncer de pulmón. Acá les traemos un caso, también otro caso, el cual vemos en esta resonancia magnética, en este plano sagital, tanto en T1 como en T2, en las imágenes A y B, el cual mostramos la lesión infiltrante con una masa infiltrativa que afecta la uretra, el cuerpo esponjoso y el cuerpo cavernoso. Hay prácticamente compromiso de tanto de los dos cuerpos, tanto esponjoso, cavernoso, y de la porción de la uretra. Se demostró que era un carcinoma urotelial de alto grado y fue confirmado del cuerpo cavernoso,
histopatológicamente, como lo vemos acá en la imagen C. En la imagen D mostramos, asociado a este, vemos la linfadenopatía, como vemos acá, los ganglios aumentados de tamaño. Siempre pensar en una lesión metastásica, en este caso puntual en cáncer de pene. En este paciente, el cual existía ya un antecedente de cáncer de pulmón y también había tenido lesiones en hígado asociado a esto. Cursó este paciente con cáncer de pene asociado a metástasis de pulmón. Desde el punto de vista de las imágenes, aunque la estadificación del cáncer de pene se ha realizado en gran medida con una base del examen clínico, vemos que la evaluación por imágenes es sumamente importante, como lo acabé de mencionar, en la ecografía, que es sumamente importante para la biopsia percutánea y la confirmación de este tipo de cáncer. Tenemos que dejar claro también que la resonancia magnética permite identificar la extensión del tumor a través de la túnica y la invasión de los cuerpos y la afectación de la uretra y la invasión de las estructuras adyacentes como la próstata. La resonancia magnética tiene alta sensibilidad y alta especificidad del estadio, el cual es el 85 al 83% para los tumores T1, un 75 al 89% para los tumores T2 y un 88 al 98% para los tumores T3. En cuanto al carcinoma de uretra, vemos que las neoplasias malignas uretrales son raras y representan menos del 1% de las neoplasias malignas del tracto urinario. Los pacientes mayores de 50 años pueden estar relacionados con una anomalía palpable del pene, pueden tener síntomas de obstrucción urinaria, hematuria, dolor, descargas uretrales, perineal o infección o inflamación a nivel de genitales, siendo el carcinoma de células escamosas uretral más común en la uretra distal, como ya lo hemos mostrado anteriormente, y el carcinoma urotelial más común en la uretra media y proximal. Del punto de vista de la epidemiología, basada en una población, el cual se realizó un estudio en el 1988 hasta el 2006, el cual el carcinoma urotelial es el tipo histológico más común en pacientes masculinos, representando un 78%, seguido del carcinoma celular escamoso en un 12% y un adenocarcinoma eh, en un 5%. Los sarcomas vemos que son tumores malignos extremadamente raros de origen mesenquimatoso y que representan menos del 5% de las neoplasias malignas del pene. El angiosarcoma es el tipo más común de sarcoma del pene. El rhabdomyosarcoma se observa en la primera década de la vida, a menudo localmente avanzado, clínicamente agresivo, y los hallazgos en imágenes son inespecíficos y pueden variar según el tipo. Son masas que se realzan de manera heterogénea con intensidad de señal tanto en T1 y T2 que tienen una forma de presentación variable. Acá traemos un caso de un paciente de 60 años con antecedentes de neurofibromatosis tipo 1 y que presentó un priapismo durante 2 meses. Siempre tener en cuenta como antecedente pacientes que se encuentren entre los 60 y 80 años con priapismo no es normal. Generalmente se asocian a pacientes que tienen masas y recordemos que el priapismo se presenta de 2 formas. Antes de decir las 2 formas de priapismo que se presentan, vemos que esto es una urgencia urológica quirúrgica, el cual existe un priapismo que es isquémico, el cual el pene tiene veno oclusivo de bajo flujo. El pene está completamente rígido, es muy doloroso y alteraciones desde el punto de vista de los gases arteriales. Mientras que en el priapismo que es no isquémico, hay un priapismo que es de alto flujo, el pene no necesariamente es completamente rígido, es indoloro y no hay alteración a nivel de los gases arteriales. Para tener en cuenta siempre pacientes que tienen el priapismo, valga la redundancia, que no esté relacionado a un estímulo sexual, siempre pensar en una masa a nivel de pene o adyacente a este, el cual acá en esta imagen lo que queremos mostrar en esta resonancia magnética post contraste en T2 en T2, 1 y T2, como las estamos observando, que mostramos una masa, como aquí la señalamos, ¿sí? Múltiples también lesiones aquí en esta topografía del pene, de los cuerpos cavernosos,
Y acá se ve mucho mejor, la podemos identificar en esta imagen C, en este plano axial con restricción a la difusión. Como vemos acá, la presencia de la masa penoescrotal, y en la caída del mapa de C, como la podemos apreciar de una forma menor. En este paciente se confirmó en este caso puntual la causa de su priapismo como masas del pene. En este otro paciente vemos que otro caso de un paciente de 49 años con 2 meses de una masa perineal izquierda, el cual aquí en esta resonancia magnética ponderante 2, tanto sagital como axial. En este plano sagital y axial, vemos que a lo largo de la base del pene vemos un tumor encapsulado, como aquí lo señalamos, a lo largo de la base del pene y perineo, con áreas que están puntiformes, como aquí la señalamos también en este plano axial puntiforme, de alta intensidad de señal en T2. Y en T1, con saturación grasa, post-contraste axial, muestra un intenso realce del tumor, como acá lo estamos señalando, ¿sí? Y en este caso puntual, el paciente fue sometido a penectomía, el cual vemos la lesión de una forma grosera, acá como la estamos señalando, y confirmado histopatológicamente que corresponde a un angiosarcoma en este caso de este paciente. En cuanto a los linfomas y leucemia, son extremadamente raros y pueden ocurrir afectaciones que son linfomatosas, secundario debido a diseminación retrógrada o directa desde órganos vecinos. Las lesiones en el cuerpo del pene es el sitio más común de afectación. El linfoma difuso de células grandes ha sido el tipo notificado con más frecuencia, y los linfoproliferativos que pueden presentar también priapismo asociado. Las lesiones metastásicas vemos que son raras y pueden ocurrir por diseminación hematógena o directa. Más comúnmente las metástasis surgen de tumores en la pelvis, vejiga, próstata, testículos, ano y en el recto sigmoide, que están relacionadas con este tipo de lesiones. Estas metástasis a menudo se manifiestan clínicamente con múltiples masas discretas que son palpables, son indoloras, o con erecciones persistentes no sexuales causadas por tumores que corresponderían en estos casos a priapismos que son malignos. En la mayoría, bueno, en las imágenes son inespecíficas, en la mayoría de los casos, con intensidad de señal en T2 intermedia, con realces heterogéneos y restricción a la difusión en los cuerpos cavernosos y esponjosos. Acá les traemos un caso de un paciente con metástasis de 79 años, el cual tiene un antecedente de cáncer de próstata. A nivel de laboratorio presentó niveles elevados de antígeno prostático, en el cual en este plano sagital, como vemos en este estudio con PET-TC, el antígeno de membrana prostático específico, ¿sí? Como acá lo estamos señalando en la imagen A, con la imagen bueno, en la grasa, con saturación grasa en T2, vemos que se encuentra la imagen, como hemos dicho, que son imágenes que no son características, son lesiones infiltrativas, tienen una presentación variable, como vemos en la imagen B y C, que corresponden en este plano axial, señalando aquí el tipo de lesión donde se presenta en la topografía de la línea albuginea de los cuerpos tanto cavernosos como esponjosos de la unión penoescrotal, señalado en la imagen B y en la imagen C. Además, también existen patologías que son imitadores de malignidad del pene. Algunas infecciones o lesiones inflamatorias raras pueden simular una neoplasia maligna del pene. Se ha informado que las infecciones atípicas, como en el caso de la tuberculosis, rara vez afecta al glande y que representan menos del 1% de las tuberculosis geniturinarias en todo el mundo. Son lesiones que son poco frecuentes, pero importante tenerlas en cuenta, que también están asociadas a este tipo de lesiones a nivel del pene. La sarcoidosis también, los pacientes presentan edema o induración del pene, y también la enfermedad de Peyronie, que puede manifestarse como lesiones palpables multifocales a lo largo de los cuerpos del pene. Y a manera de conclusión, vemos que el carcinoma de células escamosas, vemos que es la neoplasia maligna del pene, que es mucho más común. Generalmente surge de la superficie mucosa del pene, en la porción distal. La extensión local del pene, del tumor primario y la afectación ganglionar son factores claves para el pronóstico y tratamiento,
como lo hemos dicho anteriormente, tener en cuenta el tipo de ganglios inguinales y el tamaño tanto en la región inguinal como en los ganglios a nivel paraórtico. Siempre pensar en una lesión metastásica asociada al cáncer de pene. Y las imágenes y la biopsia guiada por imágenes desempeña un papel importante, como lo habíamos mencionado anteriormente, la importancia de la ecografía, como es este método diagnóstico a través de la punción percutánea para la confirmación del, del diagnóstico del cáncer de pene, pero dejando claro que el método de estudio ideal, con mucho más alta sensibilidad y especificidad y para mejor caracterización de la lesión, sigue siendo la resonancia magnética. Muchísimas gracias, compañero.